O sea, el cristiano tiene que saber, es la persona llamada a saber las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. En Mateo 24:6, Jesús nos hace una advertencia. Yo quisiera que ustedes me digan cuál. No es el fin. Acá hay una advertencia para usted. ¿Cuál es? Dice algo puntualmente que usted tiene que saber y hacer. No se turbe. Mirad que no os turbéis. ¿Y por qué dicen mirad que no os turbéis? Porque lo primero que vamos a tener que enfrentar es el temor, el miedo, la turbación, la preocupación. ¿Qué va a pasar si estalla una guerra nuclear por esos lugares? ¿Nos afectará a nosotros? Evidentemente. Es a todo el mundo. Mirad que no os turbéis. Recuerde eso. No se turbe. Sin embargo, frente a una amenaza de una guerra termonuclear que parece inminente, que puede preocupar a más de uno, es bueno aclarar algunos aspectos y hacernos dos preguntas. Digan, hacernos dos preguntas. Dos preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es nuestra situación con respecto a lo revelado en las profecías de Apocalipsis? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Cuál es la situación de la iglesia de Cristo respecto a lo revelado en el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos han leído Apocalipsis aquí? Segunda pregunta: ¿cuál es la actitud que espera Dios que tengamos frente a estos hechos? Primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra situación? Y la segunda, ¿cuál es nuestra actitud frente a esa situación? Para responder a estas preguntas debemos comprender primero lo que Dios ordenó a Juan escribir acerca de tres cosas, o de tres clases de cosas que podríamos considerar como las tres grandes divisiones del libro de Apocalipsis. Digan, las tres grandes divisiones. Entonces vamos a responder estas dos preguntas. Sin embargo, es importante considerar que en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, podríamos dividirlo en tres grandes, valga la redundancia, divisiones. Apocalipsis capítulo 1, verso 19, nos habla de estas tres divisiones. Dios le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Amén. Ahí están las tres grandes divisiones del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto. ¿Que quién ha visto? Juan. Son las cosas pasadas. Amén. Las cosas que son las cosas presentes. Y las cosas que han de ser después de estas son las cosas futuras. Muy sencillo. Es importante el versículo 19. Dice: escribe las cosas que has visto. O sea, en realidad aquí Juan no está viendo y escribiendo. Él escribe después de la visión. O sea, él ya había visto lo que vio. ¿Qué fue lo que vio? A un Cristo glorificado. Es el pasado, lo que has visto. ¿Amén? ¿De acuerdo? Las cosas futuras, las que han de ser después de estas, están a partir del capítulo 4
hasta el capítulo 22. ¿Ok? Si usted quiere saber cuáles son los acontecimientos que van a suceder, de repente algunas pinceladas vamos a tocar ahora, revise y lea, pídale dirección al Espíritu Santo desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 22. Ahí se habla, escúchenme, de las 7 trompetas, se habla de las 7 copas de ira. Y aquí sí me gustaría que tomen nota. Después de haberse terminado el periodo de la iglesia. Ojo, esta es una doctrina que yo particularmente y la mayoría de pastores no suscribimos, que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. La gran tribulación, que es por donde la mayoría de personas pasará, incluyendo el pueblo de Israel. En esta etapa será quitada la iglesia, es decir, antes de esta etapa será quitada la iglesia, será arrebatada y no pasará por esta gran tribulación preparada para el mundo, o preparado para el mundo. ¿Habrá salvación? Sí, pero por muerte, dice la Biblia. Es una etapa muy, muy terrible. Muy terrible. Y luego de esa gran tribulación vendrá Jesús. Por segunda vez. Que se dé el arrebatamiento. No es ni en el pasado ni en el futuro. Porque nosotros colocamos el evento del arrebatamiento no en el pasado, no en el futuro, sino en el presente de la iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué digo presente? Porque hoy puede ser el arrebatamiento. Hoy mi mensaje de las 7 iglesias bien podría ser una especie de radiografía espiritual de nuestra vida, o de alguna iglesia en particular. Este mensaje a las 7 iglesias ¿es pasado, es futuro o es presente? Es presente. ¿Y están en qué capítulos? 2 y 3. Muy bien, me están siguiendo. Fíjense, en este mensaje a las 7 iglesias se tienen diferencias notables, pero también cosas comunes. Por ejemplo, lo común es la comisión. Escribe al ángel. A todas les dice así, escribe al ángel. Luego también tiene un destinatario, una iglesia local, Éfeso, Esmirna, etc. Luego una alabanza, yo conozco tus obras. A todas les dice, yo conozco tus obras. Un reproche, pero esto tengo contra ti. Escuchen. Pero por ejemplo, de estas 7 iglesias, escuchen, Esmirna y Filadelfia, ¿no?, son las únicas que no reciben ningún reproche. La Odisea es la única iglesia que no recibe ninguna alabanza. Las iglesias que corren mayor peligro son las de Éfeso y la Odisea. Y las que son mediocres son Pérgamo, Tiatira y Sardis. El asunto es que de repente pensará alguien, pero pastor, ¿qué me importa la iglesia? Debería importarle, porque al final de toda esta exposición la Biblia señala de que aun cuando este mensaje se dirija a las iglesias y parezca algo universal o genérico, es un asunto personal. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 3 verso 20, 21 y 22 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No dice si algunos, dice si alguno, ¿no? No dice entraré en ellos, dice en él. Amén. 21 dice los vencedores, no, al que vence.
22 dice, el que tiene oído. ¿Está en plural o en singular? Es para ti, dile que está, no es para ti.